Jesús Auditorio. Precisamente el tema de la violencia contra las mujeres, pues es algo que al menos aquí en Informativo 6, en Canal 6 lo hemos tratado. Sí. Hemos hablado de las estadísticas, tanto de los feminicidios como de las agresiones de cualquier tipo de mujeres. Hemos recalcado también en ese sentido que el Estado de México desafortunadamente pues se lleva el primer lugar, sobre todo el municipio de Ecatepec. Sí, pero no es el único. No es el único, pero en ese sentido pues es de los primeros en violencia contra las mujeres. Pero como lo decías, el Estado de México solo es un ejemplo y solo pues es de los primeros. Es un mal ejemplo, pero es de los primeros. También está otro de los estados que pues ha ido sobre todo registrando el crecimiento de las agresiones contra las mujeres, que es de donde tú vienes, el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca, donde nacimos, y lamentablemente se ve ahora pues focalizado con temas preocupantes, tanto de feminicidios, de masacres, violencia, crimen, que pues es nuestra opinión personal, están siendo como solapadas por el gobierno. Para hablar para este tema, tenemos en la línea, y agradecemos que nos tome la llamada, Angélica Ayala Ortiz, presidenta de GES Mujer, Rosario Castellanos. Muy buenos días y gracias por hablar con nosotros. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, comenzamos preguntándole, hay 53% de desaparecidas que son niñas y adolescentes. Hablamos de 98% de impunidad en torno a los casos de feminicidios y agresiones contra las mujeres. ¿Qué significa para ustedes estos datos, estos dos únicos datos, porque hay cientos, pero estos dos únicos datos que está haciendo el gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, contra la violencia de género? Pues sí, como bien mencionas, solamente con estos dos datos es una situación muy preocupante. Quiero comentarte que la administración de Alejandro Murat se perfila como el sexenio más violento para las mujeres en los últimos 25 años, porque además de estos datos, desde que empezó su administración, 466 mujeres y niñas han sido asesinadas de la manera más violenta. Solo de 151 desde que se declaró la alerta por violencia de género, de 83 en lo que va del año. Con estos datos lamentables, este sexenio se perfila como el más violento. Ya ha superado la totalidad de hechos violentos de 2 gobernadores y está por alcanzar el tercero. Y eso, que solamente vamos a la mitad del sexenio. Angélica, preguntarte porque llama la atención, sobre todo ahorita lo acabas de mencionar, los datos que de feminicidios que se han dado en el estado de Oaxaca en lo que va de este 2020. Y bueno, uno pensaría que con la contingencia pues no correspondería. Sin embargo, es también parte pues del convivir más dentro de los hogares con aquellas personas cercanas pues con las que tienen más acceso, ¿no? O tienen más probabilidades de agresión. En ese sentido me llama la atención porque los datos revelaban que al menos en algunas zonas de Oaxaca ha ido en aumento, como en algunos lugares, la costa, el Istmo, el Papaloapan y valles centrales. ¿A qué correspondería sobre todo este incremento en las agresiones contra las mujeres, Angélica? Bueno, mira, los niveles de violencia feminicida, familiar, sexual, de género, tuvieron un incremento durante la pandemia como consecuencia, como bien dices, de las medidas de confinamiento para mitigar el contagio. Además, se da una carencia de estrategias de prevención y atención a la violencia hacia las mujeres a nivel institucional. Las mujeres están acudiendo a las instituciones, están acudiendo a pedir ayuda, están acudiendo a pedir órdenes de protección. Sin embargo, estas instituciones no tuvieron la capacidad de atender esta problemática porque, pues tú sabes cómo se dan las carencias a nivel de las instancias especializadas de atención a la violencia. Pero, ¿sabes? Creemos que lo principal de la problemática de la violencia hacia las mujeres es justamente lo que mencionaba, los altos niveles de impunidad. Un 98% de agresiones que no son castigadas, que no hay investigaciones profesionales, que no se hacen carpetas desde un enfoque de género, no logran sancionar a los agresores, y eso manda un mensaje muy peligroso de que la violencia hacia las mujeres no se castiga, que hay una permisibilidad
Por eso hemos sido tan insistentes en la necesidad de hacer un alto a la impunidad, porque eso mandar un mensaje positivo hacia las mujeres y de que los hombres tienen que respetar estos derechos. Yo creo que la impunidad, más las carencias de instituciones especializadas, es lo que nos está reflejando este aumento durante la pandemia. Ha venido creciendo, como bien lo menciona, la violencia de género, más en este sexenio de Alejandro Murat, la gobernatura, pero desgraciadamente tampoco ha funcionado algunas acciones que han implementado. Por ejemplo, el 31 de agosto del 2018 se implementaba la alerta de género y pareciera que de poco ha servido esto, ¿no? Así es, fíjate que la alerta por violencia de género es un mecanismo de acción inmediata que se establece para detener la violencia hacia las mujeres. Bueno, desde el 2018, 31 de agosto del 2018, 251 mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta. Es decir, este mecanismo que se estableció para detener la violencia ya tiene un costo de 251 mujeres y niñas. Ahora, de acuerdo a nuestro registro, fíjate que sí es cierto que se declaró en 40 municipios. Nosotros en Oaxaca tenemos 570, o sea, de los 40 municipios son muy pocos. Pero en su momento se declararon esos 40 municipios, pero a los 2 años, en el balance que nosotros tenemos, 38 de cada 100 mujeres y niñas asesinadas han ocurrido en municipios que no tienen alerta de género. Eso es preocupante porque cuando toda la atención se está focalizando en los municipios con alerta, resulta que casi un 40% están ocurriendo en otros municipios. Esto es una problemática muy grave, porque si bien es cierto las acciones que se han implementado, como establecer consejos municipales, no han dado grandes resultados. 38 de cada 100 están siendo asesinados en lugares en donde no se está focalizando la mirada en cuanto a la problemática. Y este es un dato que nosotras hemos venido mencionando con CONAVIM, con gobierno del Estado, sin embargo, pues no ha tenido, digamos, el impacto necesario, porque decimos, tenemos que tener acciones contundentes en los 40 municipios, pero también volver a mirar al resto de los municipios del Estado, porque entonces se está extendiendo a municipios que no eran considerados de alto riesgo. Bueno, Angélica, antes de concluir, me gustaría escuchar sobre todo tu opinión en torno a, pues, ¿qué les deja sobre todo el hecho de que desde el mismo Ejecutivo Federal de la República se menosprecia el problema de las agresiones contra las mujeres? Hemos escuchado al mismo presidente, Andrés Manuel, su opinión en torno a las manifestaciones que aquí en el centro del país se han realizado, muy importantes y destacadas sobre todo, y que bueno, las menosprecia, pero además se materialice ese menosprecio con el recorte a fondos, a apoyos a víctimas de la violencia. ¿Qué opinión les deja en este sentido, Angélica? Pues desafortunadamente, desde la presidencia se han tomado decisiones que afectan a las mujeres en general, y de manera más grave a aquellas mujeres que viven situaciones de violencia, poniendo en riesgo su integridad, su libertad, su propia vida. Nosotras también formamos parte de este movimiento nosotras tenemos otros datos, porque nos parece una falta de respeto, de sensibilidad, un profundo desconocimiento, o si no una falta de voluntad política por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para entender una problemática tan grave. Y bueno, como bien lo dices, a las calles están saliendo el movimiento feminista, las mujeres, familiares de víctimas, y cada día se van sumando más a quienes se les quitaron las instancias infantiles, a quienes se les están recortando el recurso para los refugios, demás. Entonces creemos que incluso le falta una visión política al presidente. No se está dando cuenta que en este momento las mujeres están saliendo a las calles y las mujeres son una fuerza política importante y no están siendo escuchadas y no están siendo reconocidas. Y los costos son 10 mujeres asesinadas cada día. Y esto finalmente será un bono que las mujeres cobrarán en su momento contra una administración insensible hacia las necesidades de las mujeres.
creemos que este tema de los fideicomisos, principalmente la atención a víctimas, bueno, esa atención a víctimas y atención a defensoras y periodistas. Es decir, son sectores que de alguna manera tienen una influencia fuerte en la sociedad. Entonces, ojalá que el presidente reconsidere, escuche, pero parece ser que lamentablemente no será así. Y el costo lo están pagando las niñas y las mujeres en todo el país. Angélica, una última pregunta. Los fideicomisos ya se han eliminado hoy en el Senado, esta madrugada. ¿Qué opina ante esto último? Muchas defensoras de derechos humanos, periodistas que han sido amenazadas por exponer casos incluso de feminicidios, de agresiones sexuales en el estado de Oaxaca y en otros estados de la República, ya no tendrán protección. ¿Qué opina ante esto? Pues mira, nosotros creemos que es obligación del Estado proteger a toda aquella persona que tiene esta posibilidad de hacer una defensa de los derechos humanos. Sin embargo, esto que no están haciendo de proteger, porque la verdad sea dicha, cuántos periodistas, defensoras y defensoras sufren agresiones durante esta administración. Esto vamos a tener que llevarlo, digamos, a otras instancias. La denuncia pareciera que no funciona, pero la visión de un gobierno que no respeta a las mujeres, a sus defensoras, a sus defensores periodistas, es una mala imagen, y consideramos que es importante que como organizaciones sigamos estableciendo nuestros propios mecanismos para análisis, reflexión y acción. Creo que la ciudadanía cada día está tomando más conciencia de la necesidad de hacer escuchar su voz, y en ese sentido, bueno, pues nosotros nos sumamos en la demanda, en la inconformidad, pero también en las acciones, que eso es lo que nos caracteriza como sociedad civil. Bueno, Angélica Ayala Ortiz, te agradecemos. Ella es presidenta de GES Mujer, Rosario Castellanos. Te agradecemos que nos hayas tomado esta mañana la llamada, y bueno, pues estaremos en contacto, sobre todo si nos lo permites, en torno pues a lo que realmente está pasando en el estado de Oaxaca, porque como bien lo mencionabas, pues son otros datos los que tienen las autoridades y otros datos lo que viven la misma ciudadanía directamente. Muchas gracias, Angélica. Muchísimas gracias y buen día.